Hola a todos, seguimos con la jornada de riesgo y vamos avanzando en la mañana. Bueno, no me he presentado, pero como ya he abierto la jornada, ya no hace falta que me presente más. Pero cuento para esta mesa con dos grandes compañeros y dos grandes expertos en lípidos. Aquí conmigo, Alberto Cordero, del Hospital San Juan de Alicante, y de forma virtual al doctor Juan Cosí, del Hospital Nau de Vilanova de Valencia, que realmente iba a estar aquí con nosotros en Córdoba, pero por motivos ajenos a la organización de la reunión, pues no ha podido estar, ¿no? Por la huelga de Renfe, que lo voy a decir porque la verdad que nos ha chafado algunos viajes de algunos ponentes, que podríamos estar aquí con esta presencialidad o semipresencialidad de la que estamos disfrutando. Bueno, y sin más, vamos a empezar con la mesa, ¿no? Es una mesa que en cierta medida sigue el hilo de la anterior, porque la anterior se ha repasado todo el tema de riesgo residual, han hecho un buen resumen de lo que realmente nuestros pacientes, a pesar de tener el LDL controlado, siguen teniendo riesgo de tener eventos. En esta mesa vamos a repasar centrándonos más en LDL y al final también haremos un resumen o una síntesis de lo que ellos han hablado sobre el riesgo residual para poder un poco ponerlo en el contexto a la hora de tratar a nuestros pacientes desde el punto de vista del colesterol, ¿no? La mesa se titula Tratamientos Emergentes, pero como estoy comentando, vamos a hacer un poco un resumen de lo que tenemos, de cómo podemos tratar a nuestros pacientes a día de hoy, de lo que viene y de lo que viene ya, no en un futuro lejano, sino lo que viene ya y luego al final pues lo que viene pero para ese riesgo residual. Y sin más, doy la palabra al doctor Cosí, que nos va a empezar a hablar de lo que tenemos y cómo estamos a la hora de tratar a nuestros pacientes desde el punto de vista del colesterol y fundamentalmente de LDL. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Raquel por la invitación a participar en esta reunión. Disculpadme, Rosa y Alberto, por no poder estar con vosotros. Tú lo decías, Rosa, me cancelaron el tren a última hora y no había alternativa, con lo cual, pero bueno, las nuevas tecnologías, algo bueno que ha tenido el COVID, esto hace 5 años hubiese sido un desastre, pero hoy en día lo podemos solventar rápidamente, ¿no? Así que, bueno, y aparte de los agradecimientos a vosotros, también muchas gracias a todos vosotros, a los que estáis atendiendo a esta sesión, porque sin vosotros no tendría sentido ni mi charla ni nada, ¿no? Así que vamos allá, vamos con lo que ha comentado Rosa, a hablar de lo que tenemos a día de hoy con el tema del LDL, el control de los lípidos, y de lo que podemos o cómo podemos mejorar con los tratamientos que tenemos con los inhibidores de la PCSK9. Eso es mi conflicto de interés en relación con esta charla. Y, bueno, pues lo que estábamos diciendo, lo que todos sabéis, ¿no? Que el LDL es el factor de riesgo que peor controlado está. Esta revisión ya tiene un tiempo, entonces el objetivo del LDL era por debajo de 70 y fijaros que en el mejor de los casos solo 1/3 de nuestros pacientes estaban bien controlados. Ahora con el nuevo objetivo, bueno, se nos queda hasta cara, ¿no? Cuando vemos estos resultados, cuando tenemos tanta evidencia de que la cardiopatía isquémica, el factor de riesgo más importante para cardiopatía isquémica es el LDL y si no lo controlamos bien, no controlaremos el riesgo de nuevos episodios en nuestros pacientes. Y si estábamos mal antes, imaginaos cómo vamos a estar ahora cuando el objetivo es de menos de 55, pues estaremos peor, ¿no? ¿Y qué datos o qué puede pasar? ¿Por qué puede estar pasando esto? Pues fijaos, estamos haciendo el Observatorio de Manejo del Paciente Dislipémico en España. Es un proyecto muy interesante de la Sociedad Española de Aterosclerosis y de la Sociedad Española de Cardiología, que lo que está haciendo es hacer entrevistas en todas las áreas sanitarias del país a un cardiólogo, un médico de atención primaria y ya el tercero puede ser internista, lipidólogo, endocrino, pero todos ellos con interés en el manejo de la dislipemia. Y se les pregunta, por una parte, qué es lo que ellos piensan de cómo están manejando a sus pacientes y, por otra parte, se les pregunta o se hace un análisis de los últimos 10 pacientes que trataron. Y es muy interesante cómo siempre pensamos que hacemos mucho mejor las cosas de lo que en realidad
lo estamos haciendo. Fijaos, en el paciente de riesgo cardiovascular alto pensamos que tenemos al 60% de nuestros pacientes en objetivo terapéutico y la realidad nos dice que solo un cuarto de nuestros pacientes están en objetivo. Y cuando hablamos del paciente de muy alto riesgo cardiovascular, ya somos un poco más humildes, ya pensamos que solo el 50% de nuestros pacientes están bien controlados, pero de nuevo la realidad es tozuda y bajamos al 26%. Estos son datos preliminares, aún esta muestra tiene que crecer mucho. A finales de octubre tendremos el estudio completado, pero bueno, nos da una idea de que si pensamos que lo hacemos mucho mejor de lo que en realidad probablemente no pongamos todo el interés o toda la energía que podamos para manejar este tratamiento, ¿no? Esta patología. Y esto lo vemos en el registro Da Vinci. El registro Da Vinci se presentó en el Congreso Europeo del año 2020. Este año se han presentado datos preliminares del Santorini, que son registros europeos para analizar cómo va el manejo de la dislipemia. Los datos de Santorini dicen prácticamente lo mismo, lo que pasa es que eran muy preliminares y prefiero comentarle los de el Da Vinci. Fíjense que cuando el objetivo terapéutico lo fijamos en 70, que el objetivo terapéutico a día de hoy en pacientes con enfermedad coronaria o cardiovascular es de 55, pero si atendemos a las recomendaciones previas, conseguimos que alrededor de un tercio de pacientes estén en objetivo, pero si vamos al objetivo actual, menos del 20% de pacientes están en objetivo. Pero lo que está claro, y esta escala de colores habla de la intensidad del tratamiento desde estatinas de baja intensidad, moderada, alta intensidad, combinación con ezetimibe o uso de PCSK9, cuando empleamos terapias más potentes, claramente mejoramos el porcentaje de pacientes que está bien controlado. Pero la realidad es tozuda y ¿cuál es el tratamiento que más empleamos para controlar a estos pacientes? Pues las estatinas de intensidad moderada. Por lo tanto, si no empleamos lo potente, lo que realmente nos consigue reducir a los pacientes al objetivo, el LDL, pues difícilmente lo conseguiremos. Y fijaos que esto, en España tenemos el IPT que nos dificulta un poco el uso de PCSK9, pero fijaos en este análisis que acaba de publicar el doctor Anguita en la Revista Española de Cardiología de cómo manejamos el síndrome o los pacientes por síndrome coronario agudo. Fijaos que a los 6 meses en pacientes que tienen un LDL por encima de 100, a los 6 meses, menos del 0,1% llevan un PCSK9 y a los 12 meses un poquito más de la mitad llevan un PCSK9, perdón, un poquito menos del 0,1%. O sea, muy pocos pacientes llevan un PCSK9 en el seguimiento, teniendo la posibilidad de ponérselo, porque esos son pacientes con LDL por encima de 100, con lo cual tendrían la indicación. Y otro aspecto, esto es frecuente, los pacientes por encima de 100, pues datos también del objetivo del paciente dislipémico en España, casi un 20% de pacientes en prevención secundaria tienen un LDL por encima de 100 en el seguimiento. Pero fijaos que la gran mayoría están en esta zona gris, que seguro que luego Alberto nos hablará del ácido bempedoico y las posibilidades, la gran cantidad de pacientes que tenemos entre 55 y 100 que serán candidatos muy probablemente para ácido bempedoico, pero esto ya nos lo contará luego Alberto. Para facilitar un poco el manejo de la dislipemia y para tratar de optimizar el control, publicamos ya hace más de un año estas recomendaciones, este documento de consenso, en el que dependiendo del escenario, en este caso pacientes por síndrome coronario agudo, pues prevención secundaria, obviamente objetivo menor de 55, si el paciente estaba con estatinas o no, si el paciente llevaba la máxima dosis tolerada de estatinas y el nivel de LDL que tenía cuando ingresaba, pues damos unas recomendaciones en las que la mayor parte de recomendaciones oscilaba entre estatina de alta intensidad con ezetimibe o incluso en algún caso PCSK9 a la alta, porque sabemos que si un paciente lleva la máxima dosis de estatina tolerada y tiene un LDL mayor de 100, por mucho que añadamos de ezetimibe, no vamos a llegar al objetivo. Por lo tanto, bueno, pues esto está ahí para facilitar nuestros tratamientos, para facilitar el uso de los tratamientos disponibles,
pero quisimos analizar, esto es un trabajo que publiqué con Sergio Manzano, con datos de la Reisaca, con una base de datos que tienen casi 2.300 pacientes, de pacientes dados de alta tras síndrome coronario agudo. Quisimos analizar cuánto representaban cada uno de estos grupos de estatina de alta intensidad alta o combinación con ezetimibe o que fueran candidatos a PCSK9. Y fijaos que prácticamente hasta un 3% de pacientes podrían ser dados de alta con un PCSK9 porque tiene un LDL por encima de 100 a pesar de la máxima dosis de estatina tolerada, pero el grupo más potente era sin lugar a dudas el grupo que se merecía o se merece al alta la combinación de estatina de alta intensidad más ezetimibe, que llega al 47% si sumamos estos de aquí, estos más estos otros. Al final sumamos un 47% de pacientes que al alta precisarían de una estatina de alta intensidad más ezetimibe. Por lo tanto, tenemos que optimizar los tratamientos al alta para posteriormente poder incrementar estos tratamientos. Y esto mismo que dijimos nosotros en el consenso de las sociedades a nivel español, en marzo de este año la Sociedad Europea de Aterosclerosis publicó un documento muy similar en el que te dice que si el paciente está con un LDL al alta mayor de 100, que le añadas una estatina de alta intensidad más ezetimibe al alta del síndrome coronario agudo. Y si a las 4 o 6 semanas no ha alcanzado el objetivo, añadas un inhibidor PCSK9. Por lo tanto, esto que está tan claro no lo hacemos y bueno, los inhibidores PCSK9 claramente han demostrado reducir eventos. Tengo la suerte de compartir la mesa con Alberto y con Rosa, los dos firmantes de este metaanálisis en el que nos resumen perfectamente la reducción de eventos que conseguimos con PCSK9, una reducción del 19% de infarto de miocardio y un 25% de riesgo de ictus. Por lo tanto, son fármacos que reducen mucho el LDL y reducen también en poco tiempo, porque hay que recordar que esos estudios estaban hechos a 2 años, reducen en poco tiempo el riesgo de eventos coronarios y de eventos cerebrovasculares. ¿Qué tenemos reciente con inhibidores PCSK9? Pues hace un mes se publica este análisis del Fourier en el que ven qué pasa con aquellos pacientes que bajan en el LDL por debajo de 40. Sabéis que las nuevas guías dicen que en pacientes que tengan un nuevo evento a pesar de tener el LDL controlado, el objetivo terapéutico del LDL ha de ser por debajo de 40. Pues bien, cuando comparamos los pacientes que llevaban control con los pacientes que estaban con evolocumab, cuando bajamos por debajo de 40 con evolocumab, la reducción de eventos es todavía mayor. O sea, no hay curva en J. Cuanto más bajamos el LDL, más reducimos los eventos coronarios. Otro estudio que se presentó también en el europeo con evolocumab es un estudio con OCT. Nos quedamos un poco, bueno, así, tal vez esperamos algo más del Gragov, pero este estudio de OCT es muy interesante. Sabemos que la capa fibrosa de la placa tiene que ser lo más gruesa posible y el core lipídico lo más escaso posible porque esto nos da estabilidad de la placa. Pues bien, en pacientes que tenían enfermedad coronaria y LDL mal controlado se randomizaban a placebo o evolocumab y lo que vemos es que los pacientes con evolocumab claramente engrosaban más la capa fibrosa, hablando de la estabilidad de la placa. ¿Qué novedades tenemos con Aliro? Pues con Aliro tenemos un nuevo dispositivo de Aliro 300 que con una inyección mensual nos permite reducciones en pacientes que llevan estatinas concomitantes de casi el 60% y en pacientes sin estatinas en torno a un 52%, reducciones muy eficaces del LDL con una pluma realmente sencilla, autoinyectable y muy sencilla para nuestros pacientes una vez al mes. Pues bien, estas son las novedades que tenemos, mensajes para llevar a casa o a la consulta del próximo lunes, que el control del LDL en general en pacientes de muy alto riesgo es deficiente y todavía más deficiente ahora con el nuevo objetivo terapéutico, que en pacientes con síndrome coronario agudo al alta, muchos de ellos se deberían de ir con doble terapia, estatina de alta intensidad más ezetimibe para conseguir el objetivo terapéutico cuanto antes,
La mayoría de pacientes de muy alto riesgo están con LDLs entre 55 y 100 y seguro que Alberto nos da claves para manejar a estos pacientes, pero entre un 15 y un 20% de pacientes tienen un LDL por encima de 100 y serían candidatos a un PCSK9 y fijaos que menos del 1% de pacientes al año llevan un PCSK9 a pesar de tener LDLs por encima de 100. Y por último, los PCSK9 han demostrado reducción de eventos, por lo tanto debemos de utilizarlos y reducir cuanto más podamos el LDL en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Pues seguimos con Alberto. Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rosa y Raquel, enhorabuena por sacar adelante la reunión por fin y por vernos otra vez las caras a todos los miembros de la sección y a los que os habéis conectado de casa también muchas gracias. Yo creo que es muy importante que retomemos las actividades y además con temas tan interesantes porque tenemos muchas novedades, cosas que llevamos tiempo hablando que van a llegar pero que ya están aquí, que algunas van a ser una realidad probablemente en muy pocos meses. ¿Tenemos las diapositivas? ¿Sí? Aquí estamos, ¿no? Bueno, como sabéis, hasta ahora prácticamente lo que teníamos eran las estatinas y el ezetimibe como estrategias hipolipemiantes y las guías era claramente lo que nos decían y sin embargo pues lo que tenemos ya más recientemente, nos lo ha explicado muy bien Juan, son los inhibidores de PCSK9 y las dos novedades que vamos a tener en los próximos, algunas probablemente en el próximo trimestre y el año que viene será inclisiran el año que viene y en el próximo trimestre el ácido bempedoico, como se muestra muy bien en esta gráfica, pues el ácido bempedoico va en la cascada de producción de LDL colesterol en el hepatocito, se llama mucho en la línea de las estatinas y inclisiran va en la línea del eje del PCSK9, ¿no? O sea que son estrategias diferentes, pero que al fin y al cabo en una misma vía metabólica que conocíamos. Y yo no quería dejar de pasar que también otra estrategia y otra novedad son las combinaciones a dosis fijas, que es una cosa que utilizamos mucho en hipertensión, muchísimo en diabetes y muy poco en los lípidos. Desde hace poco tenemos la combinación a dosis fijas de rosuvastatina y ezetimibe, además un precio muy competitivo porque son genéricos. Y fijaros, nosotros esto justo lo hemos presentado en el europeo, cuando lo utilizamos en nuestros pacientes, sobre todo en el momento del síndrome coronario agudo, conseguimos una reducción muy eficaz del LDL y que la mayoría de los pacientes estén en el objetivo en la primera revisión. Y creo que esto es muy interesante, ya, y Almudena nos ha contado datos parecidos también en su hospital. Yo creo que es muy interesante que la combinación la tenemos que asumir como que ya es una realidad y que además ofrece muchas ventajas en adherencia e incluso en precio, y es una de las cosas que no es ya una novedad, sino que debería ser una realidad en nuestras consultas, porque también nos lo dicen las guías, y las guías, esto lo he adaptado de una tabla que a lo mejor es un poco más farragosa, y creo que es más gráfico a lo mejor verlo así con columnas, pero fijaros ya, las guías hacen mucho hincapié que cuando combinamos, o si combinamos 2 o incluso 3 fármacos, podemos conseguir reducciones muy eficaces del LDL. Y si ya hemos abordado muchas veces en estas mesas que los pacientes no los controlamos, pero no nos controlamos probablemente porque no queremos o no nos empeñamos en utilizar las estrategias que ya tenemos disponibles hasta ahora. Y además vamos a tener algunas cosas. Yo me voy a centrar en las dos que van a ser una realidad, que es el ácido bempedoico. Probablemente decían que incluso a lo mejor en el momento de esta reunión ya estaría lanzado, pero como siempre parece que es lo del precio lo que nos retrasa. Y probablemente en enero del año que viene lo tengamos ya disponible para la práctica clínica, y inclisiran, si las cosas no se retrasan, las últimas informaciones que tenemos son que la tendremos disponible en septiembre del año que viene. O sea que realmente esto ya está a punto de llegar, ¿vale? Entonces, empezando por ácido bempedoico, que será lo siguiente que vamos a tener, es interesante recordar o conocer que es un profármaco que se metaboliza en el hígado y pasa a ser por una enzima que solo está en el hígado y pasa a ser el metabolismo activo. Como la enzima está únicamente en el hígado, no produce efectos secundarios a nivel extrahepático, sobre todo no produce mialgias, y esto es probablemente la gran ventaja frente a las estatinas o incluso la combinación de fibratos y estatinas, que sabéis que bueno, realmente es muy complicada o ofrece un riesgo claramente superior. Entonces, la principal ventaja del ácido bempedoico es la tolerancia. El mecanismo de acción, como ya os he dicho, es muy parecido a las estatinas, en una fase más precoz de la síntesis del colesterol, inhibiendo otra enzima, y como os imagináis, pues se acompaña, si esto ya está a punto de llegar, se acompaña de un programa de investigación muy amplio, desde estudios fase 1 y fase 2. Yo creo que es más importante ya centrarnos en los estudios más en vida, en práctica real. Esto se publicó en el 2019 en el New England, que es el gran estudio de eficacia
porque son todos pacientes ya de alto riesgo o con enfermedad cardiovascular y, como veis, produce una reducción moderada pero importante del LDL en pacientes que ya estaban con estatinas y fijaros cómo aporta una reducción añadida del LDL, y para los románticos o para haciendo un poco de continuidad con la mesa previa también reduce la proteína C reactiva. No sabemos si esto realmente luego se traduce, pero desde luego se traduce en la reducción del riesgo, pero desde luego un efecto beneficioso sí que podemos esperar respecto a la proteína C reactiva. Entonces, los estudios se han centrado mucho en pacientes que no toleran las estatinas, que creo que es un campo súper interesante, del que tenemos poca evidencia y que realmente es un caballo de batalla en el día a día, y todos los que pasamos consultas seguro que estáis más que acostumbrados a enfrentaros a los pacientes que no toleran las estatinas y no tenemos una estrategia realmente buena y desde luego no tenemos unas recomendaciones claras de qué es lo mejor. Pues muchos de los estudios se han centrado, como este, en pacientes con intolerantes a las estatinas y fijaron que los pacientes frente a placebo, es decir, frente a nada, cuando utilizan únicamente ácido bempedoico se consigue una reducción del LDL de un 23,6%, o sea que produce una reducción importante comparable a una estatina de potencia intermedia, y además tiene un efecto beneficioso en general en todo el perfil lipídico, como veis, en la proteína C reactiva de una forma bastante importante. Y incluso cuando se utiliza en combinación con ezetimibe, fijaros que los datos son muy similares, ¿no? 23%. E incluso cuando se utiliza en combinación, porque lo bueno de ácido bempedoico, como casi todas las estrategias hipolipemiantes que vamos a tener a partir de ahora, se pueden combinar muy bien, y creo que este es un mensaje importante, que todo se va a poder combinar, las estrategias dobles, incluso triples, vamos a poder empezar a hablar de ellos. Fijaros, si combinamos estatina más ezetimibe más ácido bempedoico, que es la primera columna, conseguimos una reducción del 63,6%, es decir, con dos fármacos genéricos, como sería una estatina y ezetimibe, asociado a uno de los nuevos, ácido bempedoico, conseguimos unas reducciones muy potentes, o sea que vamos a tener realmente estrategias muy potentes ya en la práctica clínica y probablemente a un precio bastante asequible y con un excelente perfil de tolerancia, o sea que estrategias nuevas, potentes y además muy buenas. Y como veis, pues bueno, efectos secundarios prácticamente muy pocos, y una cosa que es maravillosa, que los pacientes que reciben placebo siempre tienen un montón de mialgias y un montón de efectos secundarios, y hay varias publicaciones que son realmente muy interesantes de los efectos secundarios del nocebo con las estatinas, pero fijaros como el 5% de los pacientes tienen mialgia, nasofaringitis, tal, recibiendo placebo. Ya si recibes un fármaco, sí, pues claro, muchísimo más, ¿no? Pero fijaros como ácido bempedoico, el perfil de tolerancia es muy bueno y prácticamente es igual que el placebo en cuanto a efectos secundarios. Y entonces, rehaciendo un poco lo que nos decían las guías, y esto sí que lo he hecho yo, pero si os fijáis en las columnas rojas, ácido bempedoico más ezetimibe, un 30% más o menos reducción del LDL, que sería una estrategia ideal o muy potente para los pacientes que no toleren estatinas de ninguna de las formas. Podríamos tener una estrategia bastante potente, y si el paciente lo utilizamos con ezetimibe más una estatina y ácido bempedoico, fijaros con una reducción del 63%, que es pues lo que nos dicen las guías de máxima potencia con lo que teníamos hasta ahora con un inhibidor de PCSK9 y una estatina, por ejemplo. O sea que realmente ácido bempedoico nos puede aportar un perfil de potencia y de seguridad muy bueno, y lo tendremos disponible probablemente ya antes, o lo vamos a tener mucho antes del estudio de outcomes. Esto es siempre la pregunta, pero esto nos va a asociar una reducción eficaz de eventos cardiovasculares. Esto no lo tendremos probablemente hasta mediados de 2024. Este estudio ya está en marcha, es el Clear Outcomes. Son solo pacientes intolerantes a estatinas, o sea que probablemente no va a ser aplicable a todos los pacientes, pero creo que va a cubrir un nicho muy importante, como son los pacientes que no toleran otros fármacos. Este es el resumen de la ficha técnica, que al fin y al cabo se puede utilizar en estatinas en los pacientes que no controlemos, o en monoterapia o en combinación con otras cosas en los pacientes que no toleren estatina. Y la otra gran novedad, es cambiar un poco este concepto de la pastilla del colesterol y abordar el metabolismo del colesterol, incluso abordar qué es lo que está pasando en el metabolismo de cada uno de los pacientes. Va mucho en el hilo de las dos mesas previas que nos han hablado de riesgo residual, de otros factores de riesgo, factores emergentes, la explicación tan buena que nos han dado de todas las apolipoproteínas, y os recomiendo estas revisiones del JA, que ha hecho así como unos monográficos de hipolipemiantes, que resume un poco que antes lo que hacíamos es cuando detectábamos ya enfermedad cardiovascular o una alteración o una lipoproteína elevada, buscar una estrategia farmacológica, y ahora probablemente lo que tendríamos que buscar es qué RNA es lo que hace que se produzca una proteína y bloquear esa proteína. Porque si bloqueamos la génesis de la proteína somos más específicos, y las proteínas, por ejemplo, que están
circulantes en sangre o que se producen en otros sitios va a ser muy difícil de controlar una vez ya están circulando. O sea, tratar de inhibir la producción de estas proteínas. Y esto es realmente un cambio de paradigma y se basa en unas investigaciones que son muy recientes. En el año 2006, ahora se habla mucho porque esto se utiliza también para las vacunas del coronavirus, pero en el año 2006 se les dio el premio Nobel en Fisiología y Medicina a las personas que describieron en el RNA de interferencia. Como sabéis, nuestra información genética está en el ADN, de ahí producimos RNA, y muy poco de nuestro ADN es codificante de información. La mayoría del RNA que generamos está silenciado. Entonces, mediante técnicas de RNA de interferencia, lo que hacemos es, por decirlo de alguna manera, confundir a la célula en la producción de una proteína y que no se produzca esta proteína. Esto es lo que consiguió que se otorgara el premio Nobel y se ha incorporado de práctica clínica de forma muy directa, ¿no? Hasta ahora lo que teníamos son fármacos que tienen un peso molecular muy bajo o los anticuerpos que tienen fundamentalmente acción fuera de la célula y lo que utilizan la tecnología del RNA silenciador o oligonucleótidos antisense es intracelular. Esto es el resumen de estos artículos que os digo del JAC, que está muy bien. Entonces, para introducir el RNA hay que buscar vehículos de introducción en la célula, porque el RNA son partículas que son mucho más grandes, además están cargadas y no se unen a proteínas y por tanto se elimina de forma muy rápida. No es tan fácil como poner un RNA subcutáneo y ya está. Y para esto pues, se han utilizado o nanopartículas o micelas o ligandos de RNA. Esto facilita que el RNA, sobre todo esta última estrategia, los ligandos de RNA, entren en la célula y, como os digo, bloqueen la génesis de las proteínas. Bueno, todo esto viene para explicaros que esto ya se ha aplicado y se ha aplicado en varias vías y sobre todo en inclisiran. Inclisiran es una nueva estrategia hipolipemiante que bloquea la síntesis de PCSK9 con un RNA silenciador. Tendremos otras estrategias, como se expone aquí, en estas otras tres vías, en la LLPA pequeña, en los triglicéridos y en otras lipoproteínas, pero la estrategia farmacológica que ya está más cercana y que, como os digo, probablemente en septiembre del año que viene tendremos disponible, es inclisiran. Que inclisiran es, bueno, aquí se resume también esta tabla, pero es un RNA silenciador que lo que hace es inhibir la síntesis de PCSK9. Los anticuerpos monoclonales bloquean el PCSK9 y inclisiran lo que hace es que no se produzca esta molécula, ¿no? El PCSK9. Estos son los datos del Orion 1 que se publicaron ya hace unos años y como veis, cuando se utiliza inclisiran, que es una estrategia realmente más avanzada o más nueva, porque sabéis que se habla que se utiliza cada 6 meses, que sería el pinchazo 2 veces al año, realmente los pacientes reciben una primera dosis, una segunda dosis al mes y a partir de ahí sí que es cada 6 meses. Que esto creo que es importante recordar, porque los enfermos se creen que ya esto lo se van a pinchar 2 veces al año, que es muchísimo menos que cualquiera de los fármacos que teníamos hasta ahora, pero realmente al principio se pinchan un poco más. Y como veis, pues los resultados son muy eficaces, estos inclisiran baja el LDL de forma muy eficaz y lo hace precisamente porque bloquea la producción de PCSK9. Y estos son los datos que se publicaron en abril del año pasado, justo después de cuando teníamos que haber estado aquí, justo cuando ya estábamos confinados, que son los datos del Orion 10 y el Orion 11. Probablemente no han tenido la repercusión que se merecen porque estábamos confinados y abrumados por otras noticias y pensando todos en otras cosas, pero han sido unos datos realmente súper interesantes, que ya es la aplicación en pacientes de alto riesgo cardiovascular con un seguimiento bastante más largo, como veis. Ya los pacientes recibieron por lo menos todos 4 o 5 dosis y el seguimiento es ya de más de 2 años y, como veis, la eficacia a largo plazo de la utilización de inclisiran está más que demostrada y reduce el LDL en torno a un 50% de una forma mantenida, sin prácticamente efectos secundarios y además no se generan anticuerpos que bloqueen la acción, como se vio, por ejemplo, con bococizumab o con algunos otros fármacos que no van a llegar nunca a comercializarse. Y como veis, además, el perfil de seguridad en pacientes que ya han estado tratados 2 años con inclisiran es muy bueno, no tiene prácticamente ningún efecto secundario, tiene pues, los pacientes lo mismo que el placebo, que los pacientes siguen quejándose de algunas cosas, pero como veis son fármacos tremendamente potentes y tremendamente seguros. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque estábamos muy pendientes de a ver si esto funciona o a ver qué pasa, es que en los datos del Orion 10 y el 11 ya publican la tendencia en reducción de complicaciones cardiovasculares mayores. Como os ha mostrado Juan, justo 6 meses antes habíamos publicado un metaanálisis que aportaba la reducción de infarto y ACV en todos los ensayos clínicos que habían utilizado inhibidores de PCSK9,
Así que lo que hicimos fue incorporar estos datos que se publicaron en abril a los datos que ya teníamos previos para ver cómo encajaba el Orion 10 y el 11, es decir, los datos que ya teníamos con inclisiran con los inhibidores de PCSK9, con la idea de hacer un análisis conjunto de todos los fármacos que se aplican o que bloquean este eje de PCSK9. Y como veis en la diapositiva, y esto lo aceptaron muy rápido en aterosclerosis, los datos del Orion 10 y 11 encajan muy bien con la evidencia que tenemos previa de los inhibidores de PCSK9, sobre todo los estudios más comparables, que eran estudios de eficacia no basados en ensayos clínicos, y como veis encajan muy bien con la evidencia previa, y la reducción que se consigue con LDL, tanto con inclisiran como con inhibidores de PCSK9, se correlaciona bastante bien, de forma muy lineal, o sea, con la reducción de complicaciones cardiovasculares, es decir, que encaja bastante bien con la evidencia que teníamos previa. Pero la evidencia definitiva pues la tendremos con el Orion 4, que va a tardar todavía un par de años más, que ya es un ensayo clínico basado en endpoints, comparable al Fourier y al Odyssey Outcomes con inhibidores de PCSK9, que tiene ya un objetivo primario basado en endpoints, muy similar al resto de ensayos clínicos, y que nos dará la evidencia definitiva de cuál es el beneficio clínico real con esta estrategia, que se va a empezar a comercializar, y como probablemente habéis visto, el NHS, que ha sido ahora muy famoso por todo el estrés que ha sufrido por el COVID, y que ha habido muchas campañas en Inglaterra para apoyar a los sanitarios y reforzar sus contratos y tal, pues se ha lanzado a hacer ya un contrato para que 300.000 personas, porque son personas tienen enfermedad cardiovascular en prevención primaria, pero seleccionados por tener un LDL, probablemente con algoritmos de inteligencia artificial, con un LDL elevado, a ser tratados ya con inclisiran, probablemente desde enero del año que viene, y van a ser seguidos a través del Sistema Nacional de Salud para demostrar la eficacia y sobre todo la rentabilidad, la eficacia en reducción de eventos cardiovasculares y la rentabilidad de esta estrategia a nivel poblacional. No sabemos bien todavía ni precios, ni condiciones de reembolso, ni cómo va a ser, pero bueno, inclisiran va a llegar, y como veis en Inglaterra va a ser uno de los primeros países que lo va a incorporar como una estrategia poblacional, que yo creo que es realmente atractivo, y veremos si algún país más se lanza a hacer algo así. Porque otras cosas así claramente para el LDL no vamos a tener. Esto es otro anticuerpo monoclonal para otra enzima diferente. Y a mí esto lo traigo sobre todo porque yo es de las pocas veces que Circulation publica una noticia un poco así como sensacionalista. Se publicó el año pasado diciendo que la FDA ha aprobado un fármaco que para los pacientes va a suponer un coste de $450.000 al año, que es como 5 veces o 3 veces, de 3 y 5 veces lo que valen los inhibidores de PCSK9. Y yo creo que era una noticia, yo es que esto no estoy acostumbrado a verlo en una revista de medicina, por eso lo pongo como diciendo, bueno, no sabemos por qué la FDA aprueba una cosa que no ha demostrado nada y que vale 4 veces más que los que sí que han demostrado. Pero bueno, creo que es interesante también reflejar que nosotros mismos somos bastante críticos con nuestras cosas y nuestros datos, ¿no? Y bueno, o sea, vamos a tener ya ácido bempedoico, vamos a tener inclisiran dentro de un poco más. Yo creo que tenemos que aprender a incorporar estas estrategias. La Sociedad Valenciana de Cardiología estamos tratando de ver cómo podemos aportar estos nuevos fármacos, y que tenemos que aprender a aplicar en la práctica clínica. Estamos trabajando en un algoritmo que vamos a tener que modificar, porque a lo mejor lo hemos querido presentar demasiado pronto y nos hemos dado cuenta de que algunas cosas bueno, serían mejorables, pero como veis, pues tenemos estos fármacos van a llegar y tenemos que aprender a utilizarlos porque son potentes, son eficaces y son, como veis, bastante seguros. Así que por ir generalizando, por ir acabando, yo creo que el tratamiento hipolipemiante combinado se tiene que generalizar. Todas las estrategias van a ser combinables y van a ofrecer mucha más potencia de lo que tenemos hasta ahora. A ver. Ahí estamos. Ácido bempedoico va a llegar ya. Decían que este trimestre, ahora dicen que va a llegar en enero, pero como veis, va a ser una estrategia, la próxima estrategia a la combinación. Inclisiran llegará probablemente a finales del año que viene. Son 2 estrategias que no se parecen mucho, pero bempedoico es una estrategia fantástica para los pacientes que no toleren estatinas, se puede combinar con todo. Inclisiran probablemente también se va a poder combinar, es un tratamiento que es subcutáneo y que tiene la facilidad de que se puede utilizar, o se utilizará solo 2 veces al año, una vez recibas las 2 primeras dosis. No sabemos nada de precio de ninguno de los dos, pero probablemente inclisiran, por la tecnología que lleva detrás, será mucho más caro para el sistema que el ácido bempedoico. Y como ya se ha mostrado en la mesa previa y he tratado de mostraros, realmente la investigación en nuevos fármacos en el sistema cardiovascular, pero muy concretamente en hipolipemiantes, está muy activo, y tendremos muchas cosas más que, como ya han contado también en la mesa previa. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues lleva razón, la verdad que
en el tratamiento de la dislipemia o en el abordaje del control lipídico de nuestros pacientes la cosa se está complicando y se está complicando mucho. Pero bueno, yo creo que tenemos que cambiar un poco el paradigma en este sentido, ¿no? Y la visión del tratamiento de la dislipemia y del control lipídico, cómo tratamos la tensión arterial, abordando diferentes vías para que realmente nuestros pacientes estén bien controlados desde el punto de vista lipídico. Y yo no quiero, voy a pasar un poco rápido mi presentación porque ya se abordó en la anterior mesa sobre el riesgo residual lipídico, pero voy a incidir un poco sobre si realmente podemos tratarlo con lo que tenemos a día de hoy y si vienen cosas, ¿no?, en el futuro, como tú bien dices, que nos puede ayudar a tratar este riesgo residual y mejorar el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes, ¿no? En cuanto a qué debemos de medir, y que ya se ha comentado previamente, ¿no? Sabemos que tenemos que medir LDL, HDL, triglicéridos, y eso nos lo dicen las guías, e incluso nos plantean medir no HDL y ApoB, sobre todo en pacientes diabéticos con triglicéridos altos y obesos, ¿no? Esto es lo que clásicamente dicen las guías, que además se repiten año tras año en los diferentes consensos, porque realmente yo creo que no sabemos a día de hoy, y la verdad que es un trabajo que tenemos pendiente, en qué paciente merece la pena medir estas moléculas. Realmente no sé si seguís Twitter, pero hay alguna compañera de laboratorio que está muy activa en este sentido y realmente nos plantean desde Twitter algoritmos, trabaja en el Hospital Macarena, y nos plantean algoritmos maravillosos sobre cómo determinar las diferentes fracciones del colesterol, y la verdad que os recomiendo que la sigáis, porque la verdad que está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido, ¿no? Y ahora la LPA, que también mis compañeros anteriores dejaron para el final, recomienda las guías como 2A, que tenemos que medirlo una vez en la vida. Yo ya me la he medido porque considero que tenemos que hacerlo para realmente saber el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, porque aportan muchos datos. Y ya hablando en serio sobre la LPA, una vez en la vida es importante, pero es fundamental en los pacientes que han tenido un evento cardiovascular, y creo que aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz y que tienen LPA elevada deberían de hacerse una LPA, porque podemos prevenir eventos y podemos intervenir y cambiar su pronóstico cardiovascular en prevención primaria, ¿no? Creo que entonces que eso es un apunte importante hasta que podamos saber realmente en qué pacientes podemos hacerlo y con más eficiencia, ¿no? Estos son los objetivos de control que nos marcan las guías también en estas fracciones lipídicas, ¿no?, en esta lipoproteína, realmente también sacada, ¿no?, de registro y de estudios. La verdad que veo mal las diapositivas desde aquí, no sé si están. Y estos son los objetivos que a día de hoy nos marcan, estos son los objetivos de la guía de dislipemia, pero que se repiten en las guías de prevención cardiovascular recientes de 2021. Esta es la comparativa de los objetivos, supuestamente basándonos también en el muy alto riesgo y moderado riesgo, y qué niveles de no HDL y de apolipoproteína B tenemos. Pero no nos dicen nada de la LPA ni qué objetivos deberíamos de tener en este sentido. La verdad es que no nos pueden decir nada porque a día de hoy no tenemos tratamiento o tenemos estrategias que nos hagan reducir LPA, ni tampoco sabemos muy bien hasta dónde hay que llevarla si el paciente la tiene elevada, ¿no? El no HDL también se ha incorporado al nuevo score, que ha sido bastante criticado en la primera mesa, ¿no?, a la hora de aplicar este score a nuestros pacientes, pero bueno, realmente el score que teníamos previo con colesterol total quizá era peor aún, ¿no? Con lo cual realmente el no HDL sí nos da una visión de esas partículas heterogénicas, ¿no?, de lipídicas, y lo que realmente provoca enfermedad cardiovascular. Yo creo que quizá algo más selectivo en ese sentido sí que es, ¿no? Esto también lo han sacado, y un poco un apunte, ¿no?, que el colesterol remanente se asocia a riesgo cardiovascular, no todo es LDL, además esta asociación y este aumento de riesgo cardiovascular es independiente del LDL. Y como bien ha comentado ya Mar,
que es un poco complejo, ¿no? Todo el tema de la lipoproteína y de dónde está ApoB, en qué cantidad en función de la lipoproteína que estemos midiendo. Nos tenemos que poner a estudiar lípidos a fondo. Realmente es un campo bastante complejo y también a la misma vez maravilloso. Pero realmente lo que se ha visto es que el riesgo de infarto aumenta cuando el colesterol remanente está cargado en ApoB. Es decir, que aquellas partículas que estén cargadas y que estén bien cargadas de ApoB es lo que realmente nos hace que nuestro paciente tenga más riesgo de tener un evento cardiovascular, ¿no? Por tanto, esto apunta a que este ApoB y saber qué ApoB tienen nuestros pacientes nos puede ayudar si realmente existe riesgo cardiovascular y si está aumentado, ¿no? Esto es más de lo mismo y que ya se ha también comentado, el riesgo de mayor mortalidad por cardiovascular y mayor riesgo de infarto en aumento de NO-HDL y ApoB. Y este es el entramado y creo que incluso simplificado de estas revisiones, como ya comentaba Alberto, sobre el tratamiento, los tratamientos que tenemos a día de hoy para abordar los lípidos en nuestros pacientes y en no pacientes y en la población. Y la verdad que tenemos ya diferentes vías, diferentes dianas, como he comentado al principio, que tenemos que plantearnos el tratamiento del colesterol desde diferentes estrategias para realmente mejorar el pronóstico cardiovascular, porque todos tenemos nuestras consultas, todos tenemos pacientes que a pesar de tener LDL bajo siguen teniendo eventos cardiovasculares. Por tanto, no nos tenemos que quedar ahí y ver este entramado porque tenemos más posibilidades. Ya ha comentado Alberto inclisiran, ha comentado ácido bempedoico y hay muchas más que podemos utilizar para mejorar el riesgo cardiovascular. En este sentido tenemos algunos datos y realmente no todo es malo. Sabemos que utilizando las estrategias que tenemos a día de hoy, utilizando fármacos que utilizamos o que deberíamos de utilizar más, ¿no? Porque en esta gráfica es de Lodiseucon con alirocumab, podemos reducir ApoB y podemos reducir riesgo residual lipídico de nuestros pacientes, ¿no? Como veis aquí, en este subanálisis de Lodiseucon con alirocumab se vio que realmente se reducía eventos cardiovasculares cuando la ApoB estaba por encima de 90 y alirocumab ayudó a bajar esta lipoproteína de la ApoB y mejoró el riesgo cardiovascular. El resto de tratamientos que tenemos, este es el Orion 10 y 11, también nos ayudan a bajar ApoB y colesterol no HDL, es decir, que tenemos estrategias como Volcumab, en la misma línea de alirocumab, que nos ayudan a reducir esta lipoproteína. Al igual que el ácido bempedoico, que ya mismo lo tendremos disponible, además de reducir LDL, también reduce riesgo residual lipídico. Entonces nos tenemos que quedar un poco también con la idea de que cuando estamos utilizando estas estrategias farmacológicas, no solamente estamos reduciendo LDL, sino que también en cierta medida reducimos riesgo residual lipídico, a pesar de que no tengamos a día de hoy un tratamiento específico para eso, ¿no? Y los triglicéridos, ¿qué pasa con los triglicéridos? Porque si analizamos realmente o si nos vamos a la publicación que he comentado previamente, realmente todo lo que tenemos en relación con el riesgo cardiovascular del triglicérido es muy controvertido, quizás por el tratamiento farmacológico que se ha utilizado. Siempre nos queda la duda si realmente tenemos que tratar los triglicéridos y nos quedamos un poco si realmente va a tener impacto en su pronóstico cardiovascular. Sabemos y añadimos fibratos cuando nos lo marcan las guías, pero realmente no sabemos muy bien hasta qué punto, ¿no? Y en este sentido tenemos estos dos estudios, el REDUCE y el STRENGTH, que realmente no han sido para nada concluyentes y además totalmente distintos. Le echan la culpa al aceite comparador, pero realmente, bueno, no lo podemos creer o no. Y lo que sí sabemos es que seguimos teniendo dudas sobre reducir triglicéridos y con qué reducirlo. A lo mejor el problema es que no sabemos con qué reducir triglicéridos para que tenga impacto en el riesgo cardiovascular, o es que realmente estamos midiendo mal y lo que realmente tendríamos que bajar es ApoB, pero bueno, esto queda ahí en el aire y podemos plantearlo, ¿no? Y ya por último, para dar paso a la discusión posterior, hablar de un poquito de LPA, porque realmente es importante medirla, como he dicho anteriormente, porque además es una molécula que
que está determinada genéticamente, es decir, es una forma que tenemos de medir nuestro riesgo cardiovascular de forma estable, porque el LDL puede variar a lo largo de la vida, pero la LPA no va a variar a lo largo de la vida, por tanto, nos puede dar una idea del riesgo cardiovascular de esa persona de forma estable, ¿no? Y cómo le añade riesgo a los otros factores de riesgo cardiovascular. Esto es un poco el entramado, ¿no?, que realmente está determinada genéticamente, y hay muchas publicaciones en los últimos años sobre el tema. Y esta gráfica la traigo porque realmente en esta publicación vemos muy claramente en este metaanálisis cómo la LPA se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular, y no solamente al riesgo cardiovascular, sino también a la enfermedad valvular, ¿no?, que eso también lo sabíamos porque realmente la LPA hace que haya más fibrosis a nivel de las válvulas. Y seguro que todos tenemos en nuestra consulta o hemos visto alguna vez un paciente que con un infarto reciente, con cardiopatía isquémica precoz, que empieza a desarrollar estenosis aórtica o afectación de la válvula. Por entonces, en estos pacientes pensar porque probablemente tenga una LPA elevada. Y ya para ir terminando, los últimos estudios, ¿no?, con inhibidores de PCSK9 no han arrojado datos en este sentido, como el LPA aumenta el riesgo cardiovascular, tanto en eventos cardiovasculares totales, en enfermedad arterial periférica y en ictus, ¿no? Incluso en este se ve como LPA por encima de 100 aumenta la probabilidad de tener un ictus. Tenemos estrategias terapéuticas emergentes, como ya ha comentado Alberto, sobre todo basadas en RNA para LPA, pero en este cuadro no hace un resumen de lo que tenemos a día de hoy y cómo podemos modificar la LPA. Con estatinas no se modifica, incluso hay registros, ¿no?, en los que se ve que puede aumentar LPA, y los inhibidores de la PCSK9 son por ahora los únicos que han demostrado una reducción variable, y yo creo que también un poco individual por la experiencia que tengo a la hora de reducir la LPA, ¿no? Estos son los fármacos que están ahora mismo en marcha para reducir el LPA, quizá el más avanzado, el pelacarsen, ¿no?, que está basado en un mecanismo, como ya ha comentado Alberto, y que por supuesto no me voy a parar. Tenemos resultados en fase 2 que realmente funciona para reducir significativamente LPA, y la verdad yo tengo esperanza en poder utilizarlo de aquí a unos años, si realmente todo va bien, porque además también está en marcha, como ya ha comentado Mar en la mesa anterior, un estudio de resultados en reducción de riesgo cardiovascular. Y sin más, creo que estamos en tiempo, ¿no, Alberto y Juan? Como he dicho al principio, el tratamiento del colesterol no es solamente poner una estatina, yo creo que eso está ya totalmente obsoleto, pero a pesar de eso, Juan, y esto quizás es una pregunta o reflexión o comentario, que has comentado los objetivos que tenemos y los resultados que tenemos a la hora de conseguir objetivos, porque no utilizamos tratamiento, es decir, estamos hablando de que realmente el tratamiento de colesterol se está complicando, pero no llegamos ni siquiera a utilizar terapias con estatinas intensivas, ni terapias, ni todo lo que deberíamos tener con lo que tenemos ahora. Con lo cual, ¿tú cómo piensas que podríamos mejorar esto, Juan? Primero que muchas gracias, Rosa. La verdad es que totalmente cierto lo que dices. Tenemos las armas, pero no las utilizamos, con lo cual es lógico que no consigamos el objetivo. Lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos a nosotros mismos de la importancia de la dislipemia en el paciente coronario. El factor de riesgo más importante, estos ya son datos del Interheart de hace años, o sea, del siglo pasado. El factor de riesgo más importante para cardiopatía isquémica es lípidos, y esto, si no lo tenemos claro, no daremos el siguiente paso. Y ahora tenemos la comodidad de poder utilizar terapias combinadas en un solo comprimido. Vamos a tener más arsenal terapéutico en los próximos meses, como ha comentado Alberto. Por lo tanto, lo primero es concienciarnos a nosotros mismos, concienciar a los pacientes, porque otro de los problemas que vemos es la falta de adherencia a los tratamientos hipolipemiantes, porque es prevención, el paciente no le duele nada. Sí, seguro que el paciente, si le duele la rodilla, no se deja el AINE, pero sí que se deja la estatina si le duele cualquier parte del cuerpo, porque enseguida lo relaciona con esto.
Entonces es concienciarnos nosotros mismos, concienciar a nuestros pacientes y emplear las armas que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que son los 3 pilares básicos para mejorar el control lipídico de nuestros pacientes. Sí, vamos, yo estoy también totalmente de acuerdo, ¿no? Y desde el punto de vista de mejorar este control lipídico, desde la unidad de detección cardíaca, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, sabemos que nuestros pacientes están mejor controlados, porque se hace un abordaje precoz tras un evento coronario, ¿no? ¿Tú crees que si realmente se iniciaran tratamientos intensivos combinados, la combinación ya que cada uno quiera desde la hospitalización, ¿no?, desde el evento, olvidarnos de esos 2 pasos, ¿no?, que nos dice incluso la guía, ¿tú crees que, Alberto, podríamos mejorar los datos de esos registros porque realmente los registros se hacen ya en cardiopatías isquémicas estables? Yo estoy seguro, yo creo además que ahora los grandes estudios que nos vienen todos son una administración cada vez más precoz, ¿no? Incluso van a utilizar Revolucumab en los pacientes que ingresen justo incluso a la angioplastia primaria antes de retrasar el cateterismo, pero antes de que se haga la angioplastia primaria, randomizar ya incluso las ambulancias, en la fase hospitalaria. Ya tenemos evidencia de que la fase hospitalaria es seguro y que es mucho más eficaz. Y yo creo que lo de los pasos es un error, es una vuelta atrás en las guías, como ya se ha criticado, ¿no?, en todas otras mesas. Hay que hacerlo rápido y potente. Y la fase hospitalaria es un momento ideal. También es verdad que a veces tenemos a los pacientes menos tiempo. Los gerentes están muy contentos de que los tenemos menos de 5 días, pero realmente al final tienes menos tiempo para intervenir y por eso vuestros pacientes están siempre mejor, porque los tratáis muy bien, los tratáis muy pronto y los tratáis de una forma mucho más global, con equipos muy buenos, y por eso sois un ejemplo. Yo creo que tenemos que copiar vuestros modelos mucho más. Eso, el Pruvit ya lo demostró hace muchos años. Hay datos del Pruvit a 30 días, cuando utilizamos, el Pruvit era para vastatina 40 versus Atorva 80, y a los 30 días las curvas ya se separaban y había diferencias significativas, utilizadas desde el mismo síndrome coronario agudo, ¿no?, que era el Pruvit. Por lo tanto, eso ya está demostrado. Ahora, si además utilizamos terapias más potentes, pues probablemente mucho mejor. Pero lo que está claro es que desde el inicio, y lo que comentaba yo, prácticamente la mitad de pacientes que damos de alta de un síndrome coronario agudo, por sus niveles de lípidos, van a tener indicación de terapia combinada si queremos llegar al objetivo terapéutico. Y cuanto antes empecemos, antes llegaremos. Más beneficio para el paciente. Bueno, ya para ir terminando, porque vamos ya justo de tiempo, pero ya que estoy con 2 valencianos en la mesa, no podía perder la oportunidad de preguntaros por el algoritmo, porque he sido muy valiente. O sea, tengo más valencianos aquí en la sala, pero bueno, ya que os tengo aquí, Alberto y Juan, contadme un poco, porque realmente habéis incorporado nuevas terapias que ni siquiera están aún comercializadas, ¿no? Yo quería que me parece genial y os doy mi enhorabuena, pero quería un poco que me comentarais, ya que la has sacado, cómo vaya a cambiarlo, o sea, no sé, que me contéis un poco. Bueno, nuestra idea fue, siendo conscientes de que estos fármacos van a llegar, cómo dar un consejo de cómo incorporarlo en base a la evidencia que había. A lo mejor incluso nos precipitamos en alguna de las estrategias, pero estamos totalmente en contra de los pasos y muchos de los pacientes ya prácticamente todos los árboles de decisión es tratamiento combinado. Y bueno, un poco siguiendo la guía de los lípidos, sí que recomendamos que pasa a hacer una reevaluación a las 4 o 6 semanas para ser también muy proactivos, no por hacer 2 pasos, sino para que el paciente no se escape, y que ser muy intensos en la fase hospitalaria y a las 4 semanas pensamos que es la estrategia, que es lo que nos decían las guías de lípidos, ¿no? Pero lo que nos dicen todas las guías, seguir al paciente de cerca y si no funciona, hacer cambios y ser proactivos. Hemos hablado aquí del algoritmo de lípidos, pero hay un algoritmo de diabetes que está muy adaptado prácticamente a las recomendaciones del grupo de diabetes, pero al fin y al cabo ser muy proactivos y ser un poco permeables a las cosas que van a llegar, porque las novedades van a ser buenas y van a aportar soluciones a algunos nichos de los que no teníamos estrategias buenas. Pensamos que ácido bempedóico va a ser una estrategia ideal para los pacientes que tenemos en esa zona gris de entre 55 y 100, porque ahí las condiciones de financiación son las que son y no podemos utilizar un inhibidor de PCSK9, pero si un paciente a las 4 semanas está por encima de 100, lo más eficaz es utilizar un inhibidor de PCSK9. Ahora también han cambiado un poco las condiciones en la Comunidad Valenciana, que teníamos ahí un limbo un poco que nos dejaban un poco más. Son más restrictivas las agencias reguladoras y nos obligan a pasar por 2 estatinas, pero si el paciente en el infarto está por encima de 190, es muy fácil de justificar que ninguna combinación de estatinas, no hay que hacer cambiar a una estatina por otra porque no va a llegar. Entonces, bueno, tratamos de hacer un algoritmo práctico para que
para que las cosas que pensamos que son ya novedades reales y que son potentes se puedan incorporar y aconsejar a los clínicos y que las cosas sean un poco más fáciles. ¿Pilar? Sí, yo quería preguntar, es que no se veía muy bien porque está un poco pequeña la diapositiva, pero en el algoritmo, siempre solo medio abajo arriba, ¿ponéis la combinación o solo poníais las estatinas de alta intensidad? No, está la combinación, pero si el paciente ya viene con una estatina, porque el 25% de los pacientes que ingresan ya llevan una estatina. Si el paciente ya está con estatina, no se puede ir con una estatina un poquito más potente, porque sabes que eso solo aporta un 6%. Si el paciente ya viene con estatina, tiene que ir con un tratamiento combinado, sí o sí, y a las 4 semanas probablemente va a necesitar otra cosa más, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que hacer, que esa es una de las cosas que nos hemos dado cuenta, que no solo si el paciente está con estatina, sino niveles de LDL basal. Si el paciente ingresa con 105 no es lo mismo que si ingresa con 190, que son situaciones a lo mejor un poco extremas, pero son muy reales también en la práctica clínica. Entonces probablemente vamos a tener que hacer algunos cambios, pero realmente, si os fijáis, casi todas las estrategias, los pasos son o 2 o 3 fármacos ya, que esto realmente es que va a ser así, lo vamos a poder hacer y nosotros hemos tratado de dar un consejo, que es una cosa más, como un protocolo muy local. Pero bueno, aprovechando que nos habéis invitado, hacemos un poco de propaganda, aunque reconocemos que nos hemos precipitado un poco y estamos un poco en la versión, trabajando más en la segunda versión. Juan, ¿quiere decir algo? No, o sea, la triple terapia va a ser una realidad y Alberto comentaba los datos de reducción de 63% con triple terapia bempedoico, ezetimiba más atorva 20, pero eso es con atorva 20. Si le pones atorva 80, esto se te va prácticamente al 75% de reducción, ¿no? Por lo tanto, la triple terapia nos va a facilitar mucho y cada vez va a ser una realidad que vamos a tener ya, y todo lo que viene, ¿no? Todo lo que viene que nos va a ayudar a controlar a nuestros pacientes. Pero si nosotros no nos lo creemos, la cosa no mejorará, con lo cual nosotros tenemos que ser los primeros que demos el paso. Totalmente de acuerdo, Juan. Yo creo que el mensaje clave, ¿no?, es que realmente tenemos que tratar a los pacientes y tratarlos cuanto antes, es decir, con protocolos y estrategias incluso desde el momento agudo y realmente es cuando nosotros tenemos experiencia también localmente de inicio de inhibidores de la PCSK9 durante la hospitalización. O sea, llevamos un año, hicimos un protocolo y realmente cuando llega el paciente a rehabilitación cardíaca es que ya tiene LDL bajísimos, ¿no? Entonces realmente esa estrategia funciona. No sabemos el impacto real, ¿no?, porque no en el pronóstico, pero seguro que sí, ¿no? Hay que basarse en los estudios que tenemos en ese sentido de bajar el LDL. Entonces yo creo que debemos ir a por eso, creérnoslo y tratar a los pacientes. La mejor forma para bajar el LDL y controlar el colesterol es tratarlo, porque los registros lo que nos dicen es que no tratamos bien a nuestros pacientes. Claro. Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya a tiempo y muchísimas gracias a Juan, a pesar de los problemas logísticos, pero como si hubiera estado aquí con nosotros, y Alberto. Muchas gracias a vosotros.